Hello students, hola chicos de grado quinto, bienvenidos a esta clase de Ciencias Sociales, en la cual vamos a aprender cómo finalizó la sociedad colombiana en el siglo XIX y está a punto de empezar el siglo XX. Recuerden que cuando nos referimos al siglo XIX, nos referimos a los años 1800 a 1899, ¿cierto? Y cuando hablamos de siglo XX, hablamos de los años 1900 a 1999. Y actualmente estamos en el siglo XXI, ¿no? Porque ya pasamos del año 2000. Bueno, muy bien. Empecemos por recordar que en la última clase hablamos de la Guerra de los 1000 días y que después de esta guerra en Colombia, que fue muy sangrienta, el país quedó devastado económica y socialmente. Después de la Guerra de los 1000 días vino lo que se llamó la separación de Panamá, pero específicamente ¿en qué consistió la separación de Panamá? Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro planeta Tierra. ¿Sí lo ven? Bueno, tenemos nuestro planeta Tierra. Y aquí tenemos el continente de América. ¿Sí lo ven? Miren, bien desde el sur hasta el norte, nuestro continente, América. Colombia está ubicada acá. ¿Sí la ven? Aquí está ubicada Colombia. Y me voy a acercar un poquito para que ustedes vean a Panamá. Mírenlo acá. Recuerden que Panamá hacía parte de Colombia. Es decir, Colombia no era solamente esta parte, sino que también contaba con Panamá como si fuera otro departamento. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con Panamá? Si ustedes se dan cuenta, Panamá es un istmo, que quiere decir una porción de tierra que tiene mar a un lado y mar al otro lado. ¿Ven? Y como ustedes también ven, Panamá es muy angosta, es muy delgada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en aquel entonces, cuando un barco, por ejemplo, de España, ¿cierto? Quería viajar y pasar, por ejemplo, a este otro océano, ¿cierto? Quería irse más para allá, pues le tocaba dar una vuelta, le tocaba irse, miren, si estaba aquí en España, si estaba aquí en España, le tocaba dar una vuelta, imagínense por allá, y prácticamente darle toda la vuelta al mundo, ¿cierto? Y ese problema lo tenían muchos países, pues lo tenía todo el mundo. Entonces, ¿qué pensaban? Ah, no, miren, es que Panamá es muy angosto. Entonces, podemos abrir aquí un paso para que los barcos puedan pasar del océano Atlántico, miren, el océano Atlántico puedan pasar fácilmente al océano Pacífico. Recuerden, del océano Atlántico al océano Pacífico, o al revés también, del océano Pacífico al océano Atlántico. ¿Y por qué Panamá? Pues porque Panamá era preciso el país que estaba en toda la mitad, era el más angosto, era el preciso. Entonces, por eso estaba el interés de hacer un canal, es decir, como un paso que permitiera a los barcos transitar fácilmente de un océano al otro. Pero eso costaba mucho dinero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miremos un poco la situación de Panamá para ese entonces. Muy atentos. ¿Por qué Panamá tomó la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia en tiempo atrás? ¿Cierto? Empecemos por recordar que en Panamá, así como en la Gran Colombia, tenían un gran miedo de que los españoles los volvieran a conquistar y por eso se unieran a Colombia. Y además de eso, por el factor económico y porque era favorable que se unieran a una nación más grande, donde hubiera un comercio mayor y así podrían avanzar. Eso pensaba Panamá. Pero al mismo tiempo sabían que en un futuro, cuando quisieran hacer el canal, pues no tenían muchos recursos. Panamá, en realidad, aunque se dice que se separó el 3 de noviembre de 1903 de Colombia, en realidad las causas vienen de antes. Porque, como yo les había comentado en clases anteriores, Panamá era un lugar olvidado. No tenían mucha educación, no tenían mucha salud y el gobierno no estaba muy pendiente de este lugar. Apenas se le veía como el lugar donde algún día se iba a construir un canal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
que después de la Guerra de los 1000 días, Estados Unidos apoyó a Panamá con el Tratado de Ernani. ¿En qué consistió esto? Fue un tratado que se firmó entre Colombia y Estados Unidos, ¿sí? En el que se aclaraba que se iba a construir un canal en Panamá para poder, para que los barcos pudieran transitar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Pero esto en sí tuvo consecuencias más graves porque en el momento en que ya Panamá contó con ese apoyo económico, planeó cómo separarse de Colombia. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente ellos habían estado olvidados por mucho tiempo. Colombia no estaba pendiente de ellos, no les daba salud, no les daba educación, no les daba vías. Fue uno de los departamentos más golpeados después de la Guerra de los 1000 días. Entonces, viendo ellos que ya iban a tener su canal y que iban a tener una economía mejor, sintieron que era el mejor momento para separarse de Colombia. Y efectivamente, así lo hicieron. Pero bueno, una vez que Panamá se separó de Colombia, ¿cómo terminó nuestra sociedad a finales de los años 1800? Es decir, a finales del siglo XIX. ¿Cómo terminó? Las clases sociales que se evidenciaban para esa época eran las siguientes. Por una parte estaban los terratenientes, que eran quienes tenían grandes porciones de tierra, tenían haciendas y tenían muchos esclavos. Pero acuérdense que como la esclavitud se abolió, se acabó, entonces los terratenientes pues se sintieron muy ofendidos porque habían perdido su fuerza de trabajo y a partir de ese momento iban a tener que contratar trabajadores y darles mejores garantías. Entonces, para los terratenientes, el hecho de que ya no existieran los esclavos, de que la ley los hubiera abolido, fue algo muy grave para ellos que los afectó económicamente. Pero bueno, aquí hay que hacer una reflexión y es que por más que los hubiera afectado económicamente, pues chicos, la esclavitud no es buena para nadie. Ningún ser humano merece ser esclavo de otro, ¿cierto? Entonces, a pesar de que fue algo que afectó económicamente a los terratenientes y en cierta forma también al país, pues era un cambio necesario, porque nadie merece ser esclavizado y maltratado por otros. Bueno, también estaban los comerciantes, que palabras más, palabras menos, eran los que compraban y vendían mercancía. Ellos apoyaban algo que se llamaba libre cambio. ¿Qué era el libre cambio? Que se podía comprar y vender mercancía no solamente de este país, de Colombia, sino de otros países. Entonces, yo perfectamente podía traer cosas de Estados Unidos y venderlas aquí en Colombia y sacarle ganancia, ¿cierto? O perfectamente podía mandar las cosas que yo hiciera, por ejemplo, si yo vendo sombreros, los podía llevar a otro país para poder venderlos, ¿cierto? Los comerciantes apoyaban el libre cambio, es decir, que hubieran exportaciones, vender cosas en otros países, e importaciones, que los otros países vinieran a vender cosas acá. Ellos lo apoyaban y sentían que la economía mejoraba así. Por otra parte estaban los artesanos, y los artesanos fabricaban cosas a mano, ¿sí? La artesanía es eso, cuando se fabrican las cosas por la mano propia, sin mayor intervención de máquinas, ¿no? Resulta que los artesanos estaban en contra del libre cambio. ¿Y por qué estaban en contra de que se vendieran y se compraran productos que venían de otros países? ¿Por qué? Porque ellos sentían que les hacían mucha competencia y entonces, por ejemplo, si ellos hacían, por ejemplo, una vasija, ¿sí? De pronto llegaba una vasija de plástico de otro país, por ejemplo, y la gente la compraba porque era más barato. Y ellos que habían hecho una vasija barro con mucho esfuerzo, con mucha técnica, con mucha labor y con mucho tiempo, pues la vendían más cara y no se la compraban, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso ellos no estaban a favor del libre cambio. También estaban los campesinos. Los campesinos en aquella época eran pequeños propietarios de tierras, ¿sí? Ellos no tenían haciendas, fincas grandes, esclavos, no. Más bien eran porciones de tierra pequeñas. También trabajaban en minas y como se acabaron los esclavos, empezaron a trabajar, pero ya no en condición de esclavos, sino como trabajadores, como empleados en las haciendas. En aquel entonces la zona rural de Colombia pues estaba muy poblada y a pesar de eso tenían muchas dificultades para desplazarse por las vías, tenían dificultades de acceso a la salud y a la educación.
Entonces, por ejemplo, en aquel entonces las escuelas rurales eran muy pocas, escasas, ¿cierto? Entonces mucha gente se quedaba sin estudiar. Para ir de un municipio a otro, no siempre había vías y a veces a la gente le tocaba irse a pie, se gastaba 2, 3 días o más para poder llegar a otro lugar. Ahora imagínense para ir a un hospital, pues era mucho más complicado. Y bueno, por último tenemos que hablar de cómo era la situación de la mujer en aquel entonces. En aquel entonces, chicos, el papel de la mujer básicamente estaba limitado al hogar, ¿sí? Las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar, no podían hacer otras cosas. Lo único que podían hacer era estar en la casa, cuidar a los hijos o cuidar a la familia, ¿sí? Los hombres podían hacer muchas otras cosas, podían trabajar, podían estudiar, podían vender, podían comprar, podían votar. Las mujeres en ese entonces no tenían derecho al voto. Era una situación bastante complicada la de la mujer en aquella época, aunque pues digamos que la gente en ese tiempo lo veía normal, ¿no? Pero digamos que algunas mujeres empezaron a mostrar inconformidad y empezaron a buscar la libertad para poder votar o empezaron a buscar la libertad para poder estudiar, para poder desempeñarse en otras labores diferentes. Una de las labores, digamos, que empezó a realizar la mujer en esa época es ser maestra de escuela. Las pocas mujeres que de pronto entraban al mundo laboral eran maestras de escuela, pero les cuento que en ese tiempo para ser profesora de escuela le exigían a las mujeres unas condiciones digamos que bastante limitantes por ser precisamente esa época. Entonces les exigían a las maestras que no debían salir después de cierta hora a la calle, que no debían hablar con ciertas personas, o que debían vestirse de tal manera, o que debían peinarse de tal manera, que no debían tener, por ejemplo, familia o hijos, sino dedicarse solamente a educar en la escuela y cosas de ese tipo. Entonces, aunque las mujeres algunas lograron ser maestras de escuela, pues también la situación era un poco complicada. Y bueno, chicos, ¿cuál es la misión del día de hoy? La misión del día de hoy es resolver la página 200 del libro de Ciencias Sociales. ¿Listo? Y en el cuaderno de sociales, ustedes van a copiar estas preguntas que están haciendo acá. Como ven, hay unas rayitas. Ustedes ahí tienen que completar con la palabra indicada. ¿Listo? Casi todo lo hablamos aquí en clase. Solamente les voy a recordar dos cositas, algunas cositas adicionales. Lo primero es que, como yo les comentaba, los comerciantes estaban a favor del libre cambio. Y una de los productos que en ese tiempo se empezó a exportar, a vender en otros países, era el café colombiano. En ese tiempo, mejor dicho, fue un boom. El café de Colombia se empezó a vender en otros países y a la gente le gustaba muchísimo. Y a raíz de eso, en todo lo que es la zona andina, la región andina, se empezó a cultivar muchísimo café para empezar a vender en otros países. También, para que lo recuerden, para que lo tengamos claro, a finales de los años 1800 también se hizo un pacto que se llamó el Concordato, que fue básicamente un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, es decir, el gobierno colombiano, para que la Iglesia Católica volviera a estar de la mano con el Estado y le dieron el control de lo que fue la educación y también lo que era el registro civil. Es decir, que todas las personas, para saber que existían en este país, tenían que registrarse a través de la Iglesia Católica, ¿sí? Con la partida de bautismo. Si no, entonces usted prácticamente no existía, ¿no? Entonces, como ven, la Iglesia Católica se volvió a unir con el Estado. A esto se le llamó el concordato. ¿Listo, chicos? Y bueno, también para recordarles que hubo un mejoramiento como de las vías para mejorar el comercio en el país. Y básicamente se utilizó mucho el río Magdalena con los barcos de vapor, pero también se empezaron a utilizar los trenes y las vías férreas con más productividad para poder llevar y traer los productos a los diferentes departamentos. ¿Listo, chicos? Entonces,
Recuerden copiar estas preguntas en el cuaderno y completarlas con las palabras indicadas. Un abrazo para todos. Chao, chao.